Imagina ser un hombre común transportado a una fantasía medieval, y que debas luchar para sobrevivir, te encariñas con mucha gente pero al final terminas solo, para luego convertirte en un guardia, y que por intentar derrotar a un demonio se te meta adentro. Esta es la historia de Aarón. Un día, nuestro protagonista abriría los ojos y frente a él habría un mundo medieval. Él no sabía cómo llegó ahí, pero para cuando empezó a cuestionar eso, él ya estaba trabajando como mercenario, atacando y eliminando enemigos a su paso, todo para seguir vivo. Nuestro protagonista atacaría a un bárbaro gigante pero detendría su espada. Sin embargo, una mujer lo salvaría eliminando al bárbaro. Esa gritaría a todas las tropas que eliminen a todos sus enemigos sin retroceder mientras pide que toquen la trompeta. Es entonces que las tropas cargarían con gran fervor hacia el enemigo. La batalla terminaría y veríamos a nuestro protagonista sentado frente a la carnicería de la batalla mientras que la mujer de antes se acercaría a él mencionando que él sobrevivió de nuevo. Esta se acercaría al rostro de nuestro protagonista, asegurándose de que su rostro no resultara dañado. La lluvia comenzaría a caer mientras la mujer estira su mano sintiendo el agua, diciéndole al prota que todo está bien, pronunciando su nombre el cual es Aarón. Es entonces que vemos a Aarón recordar las palabras de aquella mujer, donde ésta le decía que le gustaba la lluvia y que cuando la guerra termine ambos se fueran al este ya que ahí llueve mucho. Él recordaría también como ella le dijo que por favor no la olvide mientras él pronuncia que está lloviendo mucho. Luego se escucha como alguien usa un silbato mientras que varios hombres corren en una dirección para atrapar a alguien. Luego vemos como dos hombres llaman a Aarón como el capitán mientras se acercan. Aarón preguntaría dónde están los demás. El hombre de pelo castaño diría que pronto llegarían mientras que añade que nadie se hubiera esperado que el mago Hans causara un accidente así. Detrás otro hombre de pelo negro diría que nunca confió en ese tal Hans y que era un bastardo que seguramente hizo algún trato con un demonio pero mientras Aarón pensaba en eso, el pelicastaño se burlaría del pelinegro diciendo que él solo odia a Hans porque le quitó el apodo del más guapo. El pelinegro diría que eso no es cierto a lo que el castaño diría que tiene razón ya que él nunca fue guapo en primer lugar. Luego Aarón se alejaría de ellos mientras les dice que se irá al cuartel general. El castaño entonces diría que el nuevo apodo del mago Hans seguirá siendo el guapo aunque de él solo quede su cabeza aunque Aarón piensa que si lo atrapan seguramente lo ahorcarán. Luego Aarón llegaría al cuartel general donde un hombre llamado Manuel quien es el comandante de la fortaleza exterior le dice a Aarón que llega tarde a lo que él le dice que eso es porque se quedó dormido. Manuel le pregunta si es cierto que él era alguien cercano al mago criminal Hans. Aarón pensaría en cómo él y Aarón se conocen desde niños pero a la hora de responder, él diría que no y que solo se han saludado una vez. Manuel ante eso diría que es afortunado ya que el crimen que Hans cometió no es algo sencillo ya que involucraba a la hija de alguien importante y que se robó algo que no debería haber robado, diciéndole también que si su guardia atrapa a Hans, eso pondrá muy feliz a esta persona tan importante preguntándole si entiende lo importante de la situación, diciéndole que lo traiga vivo o muerto a lo que Aarón le dice que hará lo mejor que pueda. Luego Aarón saldría del cuarto de Manuel mientras piensa en cómo por culpa del incidente de Hans, él casi pierde la cabeza pero luego el castaño aparecería por detrás junto con otros hombres, diciéndole que todo está listo. Luego el grupo saldría por las calles mientras que el castaño dice que no cree que Hans se esconda en él. Distrito 7, los demás hombres dirían que lo mejor era fingir que lo buscan y tomar una cerveza pero Aarón les diría que se callen. Aarón se separaría de ellos mientras piensa en cómo está rodeado de idiotas que solo piensan en beber. Luego él vería a una persona encapuchada en el piso. Él le ordenaría que se quite la capucha un momento. Es entonces que el encapuchado se levanta y dice mientras se revela que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron. Aarón al ver al hombre le daría un golpe en la cara. Aarón le diría que es un idiota mientras le pregunta si él es quien causó problemas por la zona, pero el hombre diría que él solo es el herbolario del callejón y que solo quería reportar un robo a lo que Aarón se da cuenta y le dice que lo confundió con un conocido de él pero el calvo le dice que él quería una disculpa por él. Golpe gratuito que Aarón le propinó, diciendo que es un día horrible donde sus plantas fueron robadas y los guardias lo golpean, preguntándose por qué un ladrón de hierbas se robaría una planta como la Grimroad, pero Aarón le preguntaría a dónde fue ese ladrón. Luego vemos en un callejón a un hombre arrodillado en el piso mientras que por detrás se le acerca a Aarón preguntándole por qué se ve así, preguntándole como a alguien tan limpio como él.
¿Ahora estaba cortándose la mano tan patéticamente? Diciéndole que todo se acabó y que por favor lo acompañe mientras aún es amable, pero Hans ante eso, diría unas palabras en otro idioma y toda el agua de la zona comenzaría a tomar forma en el cielo. Aaron se sorprendería ante eso mientras que Hans le pide disculpas llamándolo hermano y que aún no puede ser atrapado con vida. Aaron lograría esquivar el ataque de Hans, pero él prepararía otro ataque mientras Aaron piensa en que el hecho de que él use magia de agua en un día lluvioso era molesto. Así que ante eso, Aaron respiraría y rompería la guardia de Hans con una especie de ataque de viento para luego acercarse a Hans rápidamente. Este trataría de contraatacar, pero Aaron sería más rápido y le daría un corte mientras le dice que se calle. La escena cambia y vemos como Hans tiene una herida en el cuello mientras le dice a Aaron si puede perdonarlo. Aaron le diría que escucho rumores de que él hizo un pacto con un demonio, diciéndole que si eso es cierto, entonces debería tener una cicatriz en el corazón, pero al levantar su camisa vería que ésta está limpia. Aaron preguntaría por qué hizo algo como lo que hizo, pero él le dice que aunque le explique no lograría entender, pero que algún día lo sabrá. Ante eso Aaron se enojaría un poco y lo tomaría de la ropa, rociándole encima una poción curativa y diciéndole que lo siga. Aaron pensaría en si acaso perder un brazo era suficiente castigo, pero en este mundo medieval, un criminal solo podrá ser inocente o colgado. Aaron le diría a Hans que se vaya, pero Hans estaría por darle las gracias, pero Aaron no. Golpearía en la cara diciéndole que deje de llamarlo hermano y que mejor se largue, pero aún así, Hans lo miraría y le agradecería de nuevo llamándolo hermano para luego irse mientras que de fondo se escucha a los guardias llegar. Luego Aaron pensaría en todos los apodos que pusieron en Hans, como por ejemplo Hans el guapo o el amigable. Todos esos apodos fueron usados por el famoso ladrón de ropa interior. Luego Aaron pensaría a quién rayos Hans le robó la ropa interior ahora. Más tarde, vemos a la cuarta unidad enojados por no poder encontrar a Hans. El pelinegro, el cual se llamaba Cal, diría que buscaron en toda la zona y aún así no encontraron nada de él. Por otra parte, otro miembro más joven del equipo llamado Brick diría que quizás Hans usó magia para escapar, pero otro miembro llamado Pole diría que es idiota por pensar eso, ya que si así fuera, no necesitarían armas teniendo magia. Pero luego el tipo de pelo castaño, quien se llama Carter, les pediría que por favor hagan silencio ya que lleva días durmiendo menos de 3 horas. Pero otro hombre le diría que no exagere y que no morirá por eso, pero Pole diría que Carter realmente podía morir si no dormía y que ayer incluso vomitó del cansancio. Ante eso, el hombre, el cual se llamaba Berman, les diría que entonces se tomen un largo descanso. Mientras tanto, en otro lado, vemos a Aaron en una sala junto con un hombre llamado William. Aaron en sus pensamientos lo miraría y sabría que él es el alguacil. William, un tipo que podría cortar su cuello con solo una palabra o encerrarlo para siempre, siendo este un miembro élite de la guardia de Caserdic. William le diría que escuchó que él solía ser cercano al mago Hans y que además él siguió explorando el Distrito 7 en solitario y que además no descubrió nada relevante en su búsqueda y que también es un área donde a los guardias internos no se le permite investigar, claramente preguntándole si lo dejó escapar. Pero Aaron le diría que en ese lugar no hay nada más que sus excrementos. Luego William se dirigiría al comandante Manuel, diciéndole que los cigarros que le dio saben muy bien, elogiándolo por obtener un artículo tan caro como ese con su sueldo, a lo que Manuel le dice que lo obtuvo de un familiar. William dice que eso es bueno, ya que será mejor que no los haya obtenido de alguna forma ilegal, ya que cualquiera que en el castillo cometa o ayude a un criminal será ejecutado por sus propias manos, diciéndole a Aaron que será mejor que mantenga eso en su mente. Ante eso, Aaron se limpiaría el polvo del cigarro y sonreiría falsamente mientras dice que lo tendrá en cuenta. Más tarde, vemos a Aaron yéndose a su casa mientras Carter y Cal se despiden de él. Aaron caminaría mientras se queja de la Edad Media y cómo en esta época no se respetan los derechos humanos. Luego pensaría en Hans y en cómo parece que él logró escapar, pero sus pensamientos son interrumpidos por un grito en una posada. Dentro de esta vemos a una cantinera siendo molestada por un ebrio. Esta mujer es la dueña de la posada, una mujer llamada Jenna. Luego un hombre llamado Dylan le diría al ebrio que la trate mejor, ya que la dama lo está malinterpretando y que además lo único que quieren es encontrar una amistad que pase toda la noche con ellos. Ante ese comentario, todos los hombres del lugar reirían. Jenna suspiraría y les diría que ellos parecen ser mercenarios extranjeros y que por lo tanto no deberían causar problemas o podrían meterse en una situación difícil y que deberían detenerse antes de que lo lamenten. Dylan ante eso pregunta qué pasa si se niegan, acercándose a Hannah y preguntándole qué les va a hacer, ya que no hay nadie que se atreva a venir a ayudar a una posadera como ella.
pero la puerta del local se abriría y de éste entraría Aarón, cuya presencia alegra a Jena y otros cuantos ebrios. Aarón miraría la situación mientras Jena se acerca a él, siendo observados por los amigos de Dylan quienes se estarían preparando para pelear, pero Aarón miraría a Jena y le diría que 10 días. Ante eso, Jena le dice que antes eran 5 y que además su deber como guardia era protegerla. Ante esta rara situación, Dylan y sus compañeros se enojarían por ser ignorados, por lo que uno de ellos trataría de golpearlo, pero Aarón lo tomaría de la cara y le diría que tiene un tono muy salvaje al hablar. Luego él se dirige a Jena diciéndole que quiere alojamiento gratis por 6 días y una cena gratis, preguntándole si había trato, a lo que ella acepta rápidamente, así que ya con eso aceptado. Él lanzaría al ebrio con gran fuerza hacia un lado mientras dice que es hora de educar a un par de ebrios borrachos, así que Aarón comenzaría a pegarles la paliza de su vida mientras piensa en que en la era medieval no hay gente mala, solo gente que necesita ser golpeada aún más y que una vez estos sientan los golpes, estos se volverán más amables. Mientras tanto, otros borrachos animarían a Aarón a seguir peleando mientras piden otra bebida. Ellos seguirían alentándolo mientras que Aarón los vería y pensaría en que a ellos también les daría una lección algún día. Luego vemos como Dylan trata de sacar un arma blanca, pero Aarón lo vería y le preguntaría de forma intimidante si en serio quiere usar eso, a lo que Dylan le diría que no, pero aún así no se salvaría de la paliza. Más tarde, vemos a Aarón recostado en su habitación de la posada mientras recuerda a aquella mujer de antes y él como ésta le dijo una vez que corra sin mirar atrás. Aarón al soñar eso, se levantaría de golpe y sacaría su espada, estando muy sorprendido y en shock por el sueño. Más tarde, veríamos a Aarón entrenar mientras piensa en que ya pasaron 6 años desde que cayó en este mundo y que no sabe cuánto tiempo podrá mantener la misma rutina de siempre, pero entonces un hombre se acercaría a él por detrás halagándolo por su gran habilidad, diciendo que no sabía que en este lugar había un guerrero tan hábil. Aarón lo miraría en detalle e identificaría que el símbolo de la armadura de este hombre es de la familia Fener y que además él era un espadín espiral, dándose cuenta rápidamente que este tipo era un caballero. Aarón recordaría cómo los caballeros son un grupo que maneja magia y pelea contra demonios sobrepasando todo límite humano, así que si este tipo era realmente de la familia Fëanor, esto solo lo extrañaría más, ya que no entiende por qué alguien como él vendría a la ciudad de Khazad-dûm. Luego este hombre le diría que no tiene por qué preocuparse, ya que simplemente se emocionó un poco al ver la habilidad con la espada de Aarón. Luego le preguntaría si él es miembro de alguna orden de caballeros, pero antes de que Aarón responda, una voz llama al caballero de Fëanor, el cual se llama Ben. Esta persona era una mujer quien le recrimina por dejarla atrás siendo él su escolta. Esta mujer es Dedian Fullputs, hija única del señor Khazad-dûm. Esta luego nota que Ben está en medio de una conversación. Luego Aarón se presentaría a sí mismo, arrodillándose y saludando a Vivian, a lo que ella sorprendida le dice que es un honor conocerlo, ya que escucho que él tuvo muchos problemas para encontrar su ropa interior la vez pasada, pero él le diría que no pasa nada mientras piensa en por qué ella está siendo escoltada por un caballero de Fëanor. Luego Vivian le diría que es hora de irse, ya que el señor Ben lo interrumpió, diciéndole que siga entrenando duro, aunque Ben le daría una mirada mientras se pregunta si en serio él es un caballero de la guardia. Luego Aarón ya solo pensaría en cómo esto le parecía sospechoso, pero que no era su asunto y que lo mejor era irse a trabajar. Más tarde, vemos a Aarón en el castillo de Khazad-dûm, recordando cómo Manuel lo reprendió fuertemente, ya que resulta que los matones que golpeó en la posada eran unos mercenarios que Manuel contrató, así que ahora él debía solucionar ese problema. Luego vemos a Aarón algo abrumado por semejante error mientras toca una puerta. Desde dentro le dicen que entre, y una vez dentro vemos a una mujer llamada Nova, quien es la oficial administrativa del lugar. Esta le dice que si tantos problemas causa siendo capitán de guardia, pues entonces renuncie, pero que no le cause problemas a otros. Aarón la miraría y sonreiría, ya que recordó cómo Cal le enseñó una forma de conquistar a una mujer. Primero él debía sonreír, así que Aarón sonríe, cosa que deja confundida a Nova. Luego él debía darle un halago, pero Aarón lo diría de una forma muy rara y perturbadora, cosa que deja perpleja a Nova, así que le diría que mejor olvide lo que hizo, ya que él le causa molestia. Luego le dice que los mercenarios que golpeó ayer estaban por ir al castillo, pero Aarón dice que esos tipos eran unos idiotas, pero Nova le dice que se calle. Luego le diría que ahora él debe rellenar el espacio vacío de esos mercenarios y que además le dará una compensación si lo hace, a pesar de que esto es su culpa. Aarón aceptaría, pero aún así él se pregunta para qué eran los mercenarios. Más tarde, vemos un carruaje siendo escoltado por muchos guardias. Entre estos está Aarón, a quien le parece raro la cantidad de guardias presentes, además de que la mayoría de presentes eran mercenarios que parecían preparados para una batalla.
Aarón le preguntaría a otro mercenario a su lado qué estaba pasando, pero este notaría que el mercenario al que habla es Dylan, a quien Aarón llama comadreja. Dylan diría que no lo llame así ya que él es más fuerte de lo que parece, aunque Aarón solo le dice que escuchó que sus amigos están casi muertos, preguntándose si acaso a él lo golpeó menos que a los demás. Luego otro mercenario diría que el sol ya se ocultó así que deberán acampar, mientras que otro dice que escuchó que se quedaran en un pequeño pueblo cercano. Aarón al escuchar eso pensaría que ese pueblo se trata de un pueblo llamado Knoxville. Al llegar, todos estarían extrañados ya que el pueblo entero estaba vacío. Uno de los mercenarios diría que quizás fue obra de demonios, pero otro rápidamente le dice que no diga esas cosas. Pero luego Dylan notaría que Aarón, a quien ahora llama hermano mayor, se aleja. Él le grita que deberían ir juntos, mientras que desde el carruaje se ve a la señorita Vivian sonriendo. Luego vemos a Dylan y Aarón, donde el pelirrojo le pregunta a dónde se está dirigiendo, pero Aarón solo pensaría en dónde carajo se han ido las personas del pueblo, aunque luego de eso él recordaría como una vez a Hans le regalaron un libro de magia. Luego Dylan notaría que pisó algo. Este lo vería y se quejaría de eso, mientras que Aarón lo llama y le dice que no mire arriba, pero el pendejo mira hacia arriba y vería un cadáver crucificado, el cual deja sorprendido a Dylan. Aarón entonces miraría hacia atrás al escuchar cómo lo llaman, mientras Dylan lo abraza del miedo. Esta persona a quien lo llamo resulta ser la señorita Vivian, quien le pregunta a Aarón qué hace aquí, pero Aarón le haría la misma pregunta. Más tarde, vemos a los demás mercenarios descansando y comiendo estofado, cosa que sería criticada por Dylan ya que no entiende cómo pueden comer después de ver todos aquellos cadáveres, y también se pregunta qué monstruo habrá hecho eso. A lo que otro mercenario un poco más viejo se acercaría y le diría que esto fue un ritual de sacrificio de humanos para demonios. Luego les ofrece un poco de vino, pero Aaron rechazaría la oferta, aunque Dylan sí aceptaría. Este hombre se les presentaría como John, el comandante de esta caravana, preguntándoles también quiénes son ellos ya que nunca los vio antes. Aaron se presentaría y diría que él no es mercenario y que esto es solo algo temporal. John les diría que sea como sea, se aseguren de descansar ya que este viaje puede ser más largo de lo esperado. Pero Dylan se sorprendería al notar algo. Los tres mirarían hacia atrás y verían a la señorita Vivian, a quien suelen llamar la Flor del Este. Dylan diría que la vio antes y que le parece hermosa, mientras que John dice que él presentía que esta misión de escolta no era una normal. Luego Aaron recordaría cómo horas atrás se encontró con Vivian en el pueblo, quien dijo que solo estaba paseando, diciéndole además que ella se sentía algo asfixiada en el castillo, así que su padre le sugirió ir a la fortaleza Bolt. Ante eso, Aaron pregunta si está hablando del señor Caserdic. Pero entonces por detrás de Vivian aparece Ben, quien dice que ella ya habló demasiado y que es mejor que ellos sepan menos, diciéndoles que solo deben saber lo que es apropiado para sus rangos. De vuelta al presente, Aaron entendería que la misión es escoltar a Vivian a la fortaleza Bolt. Luego John le dice que él parece demasiado tranquilo, preguntándole si no teme que aparezca un demonio, pero Aaron diría que no, ya que después de todo tienen un caballero entre ellos, los cuales están entrenados para combatir demonios, y que además, mientras él tenga su espada, siempre saldrá con vida para su buena o mala suerte. John al escuchar eso le desearía buena suerte y buenas noches. Más tarde, vemos a Aaron sostener un libro mientras recuerda cómo una vez le dio un libro a un niño llamado Horn, pensando en que seguramente este se ha hecho más alto, pero su tranquilidad dura poco al recibir un ataque por la espalda que logra bloquear a tiempo mientras mira quién es, siendo este una especie de zombie quien a pesar del golpe aún sigue de pie lanzándose contra Aaron. Este rápidamente le da un corte que lo deja en el piso mientras piensa en qué es esta cosa, preguntándose de dónde salió, pero entonces él escucharía un grito por fuera. Él iría a ver y resultaría ser Dylan asustado tratando de pelear contra un zombie, pero este sería eliminado por Aaron, quien mira con superioridad a Dylan, el cual se aferra a su pierna preguntándole dónde carajos estaba, pero Aaron le dice que se pare y le diga dónde están los demás. Pero Dylan diría que están bien jodidos ya que absolutamente todos los guardias y mercenarios están dormidos y no despiertan, como si hubieran sido hechizados. Ante eso Aaron pensaría que seguramente sabotearon el estofado y que parece que el plan es atrapar a alguien en vez de matarlo, y que seguramente ese alguien es, pero justo antes de pensarlo, Dylan le diría a Aaron que ambos están verdaderamente jodidos, mientras que frente a ellos hay una gran cantidad de zombies los cuales se acercan a ellos, a lo que Aaron dice que deben moverse mientras piensa en que calentará un poco con los zombies antes del verdadero combate, comenzando así a masacrar a los zombies de forma brutal y despiadada con una gran habilidad, luchando él solo contra todos hasta no dejar ni uno.
Es entonces que una vez terminado el combate, comenzaría a llover pero él notaría que aún queda uno pero al darse la vuelta y verlo, se quedaría helado al ver que el zombi que quedaba se trataba de ese niño Horn, quien, efectivamente ahora es más alto, así que con gran dolor, levantaría su espada contra él pero antes recordaría algo. Esto sería el momento donde conoció a Horn en un bosque, donde llamó a Aarón como señor caballero. Aarón preguntaría por qué el apodo. A lo que Horn dice que lo vio en un libro que decía que los caballeros son muy fuertes, diciéndole también que él era el más fuerte y genial que ha visto, a lo que Aaron le revuelve el pelo por decir eso. Volviendo al presente, Aaron pensaría en que a él le agradaba mucho ese niño y como aún después de irse al castillo de Caserdic, aún lo visitaba, como la vez en la que lo visito y le hablo sobre la biblioteca del castillo, cosa que a Horn le gustó mucho. Horn diría que él quería ser bibliotecario para leer muchos libros, cosa que Aaron cree que sería un trabajo ideal para él. Ahora sí, de vuelta al presente de nuevo. Aaron daría un corte al zombificado Horn al mismo tiempo que piensa en que algunos dicen que los demonios se alimentan del miedo humano, pero antes de darle con la espada, él se detendría y recordaría la vez que le preguntó a Horn quién lo golpeó, a lo que él le diría que fue su padre, quien le dijo que el hijo de un agricultor no puede ser un bibliotecario. Esto conmovería a Aaron, quien lanzaría su espada al piso y abrazaría a Horn mientras le dice que él no es un caballero y que únicamente es el capitán de guardia de la fortaleza. Esto lo dijo mientras al fin acababa con Horn. Mientras tanto, Dylan viene por detrás junto con todos los demás mercenarios y guardias a los cuales despertó, comenzando así a enfrentarse a los zombies. Aaron cerraría los ojos de Horn, le desea un descanso en paz y espera que no haya nada después de la muerte, pero entonces una gran explosión sacudiría el lugar. Esta vendría del lugar donde vivían se hospedaba. Aaron tomaría su espada y se dirigiría al lugar mientras le dice Horn que lo vengará. Mientras tanto, dentro del edificio, vemos al caballero Ben muy herido, diciendo que debido a los rumores de que alguien atacaría a la señorita Vivian. Frente a Ben vemos a un hombre el cual parece ser mitad demonio. Ben le diría que retroceda, pero el hombre le diría que es inútil que gane tiempo ya que sus heridas no sanaran lo suficientemente rápido, ya que la daga que usaron en su brazo estaba envenenada y que además él seguro comió del estofado y que todo eso combinado hará que su mente se nuble, preguntándole si realmente cree que tiene alguna oportunidad. Ante todo esto, Ben le diría que sí, que su mente se nubla pero que seguramente se deba a su feo aspecto. Esto molesta al hombre, quien lo maldice y se lanza furiosamente contra él. Ben lograría esquivar por poco su ataque mientras piensa en cómo apenas está a la mitad de su nivel máximo, pero que aún así, este hombre solo tenía poder demoníaco en uno de sus brazos, así que rápidamente atacaría las partes no afectadas por el poder de demonio. El hombre demoníaco levantaría su brazo para atacar, por lo que Ben aprovecharía y lo atacaría al mismo tiempo, pero este sería tomado de cuello mientras el hombre demonio le dice que es un estúpido por pensar que moriría con eso y que él no morirá a manos de un caballero como él. Esto lo dice mientras lo toma del cuello y lo ahorca, pero Ben notaría como por detrás se aproximaba a Aaron, al cual atacaría por la espalda en nombre de su amigo Horn. El hombre demoníaco gritaría de dolor mientras se da la vuelta y pregunta quién rayos es Aaron, mandando a volar a Aaron, mientras que el hombre demonio se deforma preguntándose qué fue lo que le hizo a Aaron, ya que por su culpa tuvo que sacrificar una gran cantidad de sangre. Te pensaría que antes de quedarse sin sangre del sacrificio, deben conseguir la sangre de Vivian, pero entonces Aaron se levantaría mientras habla de Horn y de cómo este se convirtió en un zombie y que por lo tanto, esto es una venganza por él, así que este se lanza contra el demonio para atacarlo, comenzando así un intercambio de golpes donde el demonio mandaría a volar de nuevo a Aaron. Este último trataría de levantarse mientras le dice al demonio que cada vez que se levante, él lo cortará mucho más. Esto enoja al demonio, quien dice que él es muy molesto, pero el hombre demonio notaría como la sangre demoníaca ha empezado a consumirlo y que si no se da prisa entonces ésta lo consumiría por completo. Ante esto, Aaron escupiría y le dice que pensó que él podría aguantar más de 2 golpes, pero parece que él es más débil de lo que pensó. Esto enojaría al demonio mientras Aaron se lanza a atacarlo en nombre de Horn. El demonio pararía su espada con su mano mientras se pregunta quién carajos es Horn como para que este tipo se esfuerce tanto en matarlo, y en cómo este posee una gran fuerza. Pero entonces Aaron notaría que alguien lo ataca por la espalda. Este bloquearía el ataque y veríamos que quien lo atacó es el comandante John. Aaron le dice que ya era hora de que se rebelara ante él, a lo que John le dice que es muy astuto, pero que a pesar de eso, él parece un oso por fuera pero un zorro por dentro.
Aarón le diría que sospechó de él desde el principio y que solo era cuestión de tiempo para descubrirlo, a lo que John le grita que todo su plan habría terminado si no fuera porque él apareció. Mientras tanto, el hombre demonio los miraría, pero entonces se escucha una voz proveniente de su brazo, el cual le dice que su cuerpo ya no es necesario mientras consume todo el cuerpo del hombre, diciéndole que encontró un cuerpo más delicioso que el de él. Aarón mientras tanto sigue peleando mientras se queja de que su espada se rompió. John aprovecharía esto para atacar, pero este sería golpeado por un contraataque de Aarón con el mango de su espada, el cual deja fuera de combate a John mientras piensa en cómo Aarón no estaba dentro de sus planes. Luego vemos cómo Aarón mira de frente al demonio, notando que éste ya consumió por completo a su anfitrión. El demonio le preguntaría a Aarón qué es lo que hará ahora, ya que éste ya no tenía fuerzas para usar su espada y él ni siquiera era un caballero. Pero Aarón aún así se lanzaría contra él, sosteniéndose de su pecho mientras le dice que aún le queda fuerza para arrancarle la carne. Así que éste usaría su boca y le arrancaría un pedazo de carne de un mordisco. Esto sorprende al demonio, quien halaga la persistencia de Aarón. Es entonces que Aarón comenzaría a recordar un momento de su pasado, viendo frente a él a dos hombres discutiendo. El más grande se llamaba Galdeador Golgai y el otro se llamaba el apostador Güey, junto con la maga Aberi, incluyendo también a aquella mujer que le gustaba la lluvia. Todos ellos eran sus antiguos compañeros en sus días de mercenario. Luego por detrás de Aarón aparecería un hombre a quien llamaban el comandante, pero a ojos de Aarón, este estaba muy herido, pero aún así le pregunta si acaso olvidó que él debe sobrevivir a toda costa, mientras vemos como en el piso yacen los cuerpos sin vida de sus compañeros, mientras el demonio le dice que él es alguien bastante delicioso. Luego él despierta y detrás de él se encuentra Ben, quien le dice que ya era hora de que despertara, preguntándole si ya recuperó todos sus sentidos. Aarón se sorprende de que Ben siga vivo, pero él le dice que el sorprendido es él, ya que la presencia de Aarón se hacía cada vez más débil por momentos. También añade que a él lo encontró inconsciente luego de la pelea, pero que a pesar de eso, también encontró al hombre demonio, el cual estaba muerto junto a él, preguntándole si acaso él mató al demonio, pero Aarón le diría que no lo recuerda y que el método usado para matarlo no importa mientras esté muerto. Pero Aarón le preguntaría a Ben qué relación tiene la señorita Vivian con un ataque de demonios como este, pero Ben le dice que no es su asunto, lo cual Aarón comprende al instante, pero que aún así, ellos están en deuda con él, así que Ben decidiría presentarse a él de forma correcta como Ben. Ante esto, Aarón solo le diría de nada, mientras que fuera de la casa el sol amanece un día más. Más tarde, vemos cómo se están quemando todos los cadáveres de los zombies mientras Aarón piensa en el hecho de que alguien sacrificó todo un pueblo para invocar a ese demonio. Luego él se daría la vuelta y se alejaría mientras los cadáveres aún se creman, y más tarde la caravana volvería a reanudar su viaje. En el camino Aarón pensaría en que acordó con Ben que dirían que fue él quien derrotó al demonio, ya que pensó que sería más conveniente para él, ya que si esto se sabe, la iglesia podría meter sus narices y comenzar a investigarlo, pero que de todas formas él logró sobrevivir de nuevo y además le dieron una compensación. Y también notaría que Dylan logró sobrevivir al ataque, ya que este se escondió debajo de unos cuerpos, y que además este chico es más persistente de lo que pensó, pero que aún así, al parecer todo terminó bien. Pero al día siguiente, vemos a Aarón muy nervioso viéndose al espejo, ya que este notó que a un lado de su pecho tiene una especie de ojo, el cual saludaría a Aarón y le pregunta cómo ha estado, cosa a la que Aarón responde con un grito de sorpresa que se escucha hasta en Marte. Aarón rápidamente toma una daga y le apuntaría al ojo, mientras que éste le dice que no cree que se apuñale a sí mismo, pero Aarón lo calla y lo apuñala, lo cual llama un poco la atención desde abajo. Luego este se acuesta en la cama mientras pregunta si él es el demonio del otro día, a lo que el ojo le dice que solo los tontos lo llaman así. Aarón pensaría en que quizás este ser se metió a su cuerpo cuando lo mordió, pero el demonio le dice que no es así y que simplemente él decidió meterse dentro de su cuerpo, a lo que Aarón le responde que entonces se vaya al cuerpo de otro o se quitara toda la carne que lo rodea, pero el demonio le dice que esa no es su decisión y que además cambiar de cuerpo lleva mucho tiempo. Aarón pregunta ¿cuánto tiempo? A lo que el demonio le dice que unos 100 años, cosa a la que Aarón reacciona apuntándole con su espada, pero el demonio le dice que no será tan malo que estén juntos, así que éste le mostraría lo que se siente ser él. Es entonces que vemos como el demonio comienza a emanar un poder de aura, la cual sorprende a Aarón, ya que solo los caballeros pueden tener un aura como esta. Luego el aura desaparece y el demonio le pregunta si vio el potencial de su poder, pero luego de decir eso este parece que se desmaya o queda dormido, lo cual extraña a Aarón y le hace pensar que el demonio es un debilucho total. Pero luego desde afuera del cuarto se escucha a Jenna llamar a Aarón,
por lo que éste se cubre con las sábanas ya que si ella ve al demonio estará jodido, pero ésta lo llamaría desde abajo diciéndole que baje ya que la iglesia de Kasedi-que está buscándolo. Pero el miembro de la iglesia al entender que Aarón estaba en el segundo piso decidiría ir él mismo a buscarlo mientras grita que no debe desobedecer cuando los nobles lo llaman y que además Ben lo estaba buscando pero luego de decir eso, este recibiría un vergazo en la cara por parte de Aarón, quien parece que ya conoce a este tipo al cual llaman Jace el mestizo. Luego le dice que se quede ahí tirado un segundo y que pronto estará listo para bajar. Aarón iría donde Jena, la cual le pregunta si va a salir, diciéndole que vuelva pronto ya que ella aprendió un masaje muy interesante que ambos podrían hacer a solas si él le paga 50 monedas de cobre. Pero Aarón la ignora diciendo que no necesita eso mientras se lleva arrastrando a Jace. Luego vemos a Aarón caminando junto con el mestizo mientras piensa aliviado de que solo sea Ben quien lo llamó y no la iglesia. Este pensaría en si acaso Ben le dará una recompensa por derrotar al demonio, a lo que Aarón recordaría el momento en el que acordó con Ben decir que fue él quien derrotó al demonio, donde Aarón le dice que no quiere llamar la atención pero que aceptara cualquier recompensa que le den a Ben por supuestamente derrotar al demonio, a lo que Ben acepta diciendo que lo llamara si es que le dan una. Luego él pensaría en el aura que le mostró el demonio y como esta habilidad solo se les da a aquellos que son elegidos y entrenados por el imperio, pero que eso es todo lo que él sabe sobre tal habilidad. Aarón le preguntaría a Jace cuánto falta para llegar, este le dice que falta poco pero de paso le pregunta qué significa mestizo, a lo que Aarón le dice que significa ser solo la mitad de algo y que este le queda bien a él ya que él es un hijo bastardo de un noble y por eso es solo mitad noble. Luego ambos llegarían a donde iban, lo cual sorprende a Aarón ya que este lugar es la iglesia solar de Kasedi-que, lo cual pone nervioso a Aarón ya que él tiene un demonio dentro. Luego vemos a Ben saludar a Aarón ya que no pensaba que él vendría, además de que él parece muy sorprendido de que lo llamara, aunque eso se debe a que Aarón sabe que tiene un demonio dentro. Luego Ben le presenta al cura de la iglesia, siendo este el sacerdote Brian quien saluda a Aarón. Luego Ben le presentaría a una mujer llamada Johanna la Inquisidora. Aarón al verlos los reconocería ya que ambos son famosos por su profunda fe religiosa, pero Aarón notaría como Johanna lo mira muy fijamente, a lo que ésta rápidamente se le abalanza. Aarón piensa que quizás se dio cuenta del demonio, pero luego vemos como en realidad ella solo puso su puño en la frente de Aarón, cosa que lo deja confundido mientras que el padre Brian dice que la inquisidora acaba de extender su mano de bendición. Aarón entendería al instante que solo se trata de algún ritual religioso, aunque esto al parecer no le gustó al demonio dentro de Aarón, quien se queja de haber sido tocado. Luego vemos al padre Brian comentar que Ben le dijo sobre que Aarón se negó a tener el crédito por matar al demonio y que por lo tanto quieren darle un pequeño gesto en compensación. Es entonces que Aarón se sorprende ya que le estaban ofreciendo una gran cantidad de oro junto con algo llamado el broche de la iglesia. Aarón preguntaría si estaba bien que él tomara un objeto tan importante como este, a lo que Brian dice que está bien y que lo único que deberá hacer es ayudar a la iglesia cuando ésta esté en apuros, pero eso es poco probable. Ante esto, Aarón lo pensaría por un momento y le diría que desde hoy él sería su padre de la fe, mientras grita larga vida a la iglesia, aunque esté seria observado por la inquisidora ante tal respuesta. Más tarde, vemos a Cal preguntarle a Aarón de dónde sacó su nueva armadura y colgante, aunque éste le dice que primero se saque su bufanda antes de hablar, pero Cal le dice que su bufanda no tiene nada de malo. Aarón le diría que su insignia es un regalo con la energía del dios del sol y que la armadura también fue hecha con monedas sagradas. Más tarde, vemos a Aarón y a Cal en un bar mientras le agradecen las bebidas a una mujer llamada Charlotte. Esta pregunta dónde está Breck, pero Aarón le dice que hoy es su día libre. Charlotte diría que es una lástima ya que quería hacerle un masaje que lo hiciera sentir bien. Con eso Aarón entiende de dónde aprendió eso Jena. Luego mira su cerveza y nota que esta está demasiado caliente. Charlotte luego les menciona que recientemente ha aparecido un grupo de estafadores. Esto llama la atención de ambos mientras ella les cuenta que en una posada del Distrito 5, unos extranjeros perdieron mucho oro en apuestas y todo fue ganado por una niña con mucha habilidad con los dados. Ante esto, Aarón se levantaría y diría que como capitán de la iglesia, no puede permitir que un menor apueste y que por lo tanto debe encargarse, así que le diría a Cal que se pongan en marcha ya que ambos purificaran las almas de esos estafadores. Luego vemos a Aarón patear la puerta de ese bar mientras anuncia su llegada y asusta a algunos presentes. Aarón respiraría y disfrutaría del hermoso aroma de las apuestas, pero entonces un borracho le pregunta si no había dejado ya las apuestas. A lo que él dice que solo volverá a estas por hoy ya que por primera vez le sobra el dinero, así que se sentaría en la mesa donde está la niña.
diciéndole que escucho que ella es buena con los dados mientras le dice que le muestre sus habilidades. Luego vemos cómo Aarón juega con los dados sacando así un 6, lo cual causa un empate a ambos, así que por lo tanto deberían subir más la apuesta a un doble o nada, cosa que es aceptada por la chica, quien piensa en cómo se dejó ganar un par de rondas por lástima, pero él solo se ha vuelto muy arrogante. Luego la chica nota como un hombre tose a su lado, lo cual era una señal de que debía comenzar a ganarle, ya que de todas formas ella sabe que Aarón no tiene idea de que ella puede mover los dados con magia, pero entonces Aarón le dice que se detenga, preguntándole si acaso está tratando de mover los dados con magia. Esto deja sorprendida a la chica, quien no entiende cómo él pudo darse cuenta de eso, así que le pregunta si tiene alguna prueba, a lo que él le dice que sí, ya que ella le hubiera dado un 4 y ella tendría un número superior y luego ella tendría otro 4 para así terminar el juego, mostrando entonces que en efecto tiene un 4. Aarón mostraría que él también tiene un 4, lo cual demuestra que tiene razón. Luego él le dice que puede irse si tiene miedo y que además es muy común que usen a magos jóvenes como ella para estas cosas tan asquerosas. Luego los tipos detrás de la dirían a Aarón que él sabía desde el principio quiénes eran ellos, así que le dirían que si quiere vivir será mejor que deje todo su dinero en la mesa, a lo que Aarón les pregunta si acaso ellos no sabían que no deben hacer esto a menos que estén seguros, ya que él cree que no harían esto si supieran quién es él. Luego les diría que dado que se divirtió con el juego, les ofrecería una ronda más, así que les da una moneda de oro de la iglesia, la cual sorprende a todos ya que estas eran extremadamente valiosas, pero entonces un hombre hablaría preguntándole qué planea, ya que a pesar de saber que son estafadores, aún así quiere seguir jugando. Aarón ante eso diría que este grupo de estafadores es demasiado charlatán, por lo que pregunta si acaso están asustados ante esta burla. El hombre diría que entonces él apostaría todo el oro reunido y la mano de la maga, así que le diría a la chica, la cual se llama Kanna, que si pierde, ella perderá una mano. Luego la ronda comenzaría mientras Aarón le pregunta a Kanna por qué no fue a una escuela de magia o algo así, o si acaso la magia no le convencía, o si necesita dinero para ir a una escuela de magia y por eso hace estas cosas, pero Kanna le dice que está equivocado y que no debería asumir su situación sin saber nada de ella, a lo que Aarón entiende. Esta luego le dice que ahora que él sabe quiénes son ellos no tienen otra opción que matarlo luego del juego, pero antes de que ella siguiera hablando, Aarón le pregunta si acaso sabe enfriar cerveza con magia. Kanna ante tal pregunta solo podría decir que sí, preguntándole por qué pregunta eso, a lo que él con una mirada sombría le diría que está aprobada. Es entonces que Aarón lanza los dados al aire mientras que uno de los estafadores está por atacar a Aarón, pero este le daría un gancho en toda la cara para luego darle otro puñetazo a otro de los estafadores. Es entonces que el hombre que cuestionó a Aarón antes intenta atacarlo con su hacha, pero esta sería parada por nuestro protagonista, quien pregunta cómo puede ser que un grupo de adultos se aprovechen de una niña, a lo que Aarón toma por el cuello al hombre mientras les dice que deberían sentir vergüenza por ello, pero entonces otro hombre se acercaría rápidamente a Aarón para atacarlo, pero este lo vería venir, notando que este está usando magia oscura, así que le diría que entonces él prefiere morir como su amigo. Es entonces que el hombre que usó la magia oscura nota que atacó a su compañero para luego ser tomado de la cara por Aarón para así ahorcarlo mientras pisa el cadáver de otro. Cal le diría que él siempre termina con una pelea cuando juega con dados y que además este sujeto de la magia oscura es un tipo llamado Zack, el cual es un asesino buscado en un pueblo cercano, pero eso a él no le interesa. Luego Aarón se acerca a Kanna, la cual le suplica que no la mate, pero él le ofrece ganar algo de dinero si a cambio le prepara una cerveza fría todos los días y que además le ofrecerá un trabajo que le dará alojamiento y comida hasta que entre a una academia de magia, mientras le ofrece la mano y le pregunta si acepta, a lo cual ella lo vería y acercaría su mano mientras le dice que sí. Al día siguiente, vemos a Aarón entrenar con su espada mientras que Kanna se acerca a él con una cerveza. Él la saluda llamándola mini refrigerador, aunque ella no sabe qué es eso. Él tomaría la cerveza y bebería para luego decir que este es el verdadero sabor de una cerveza. Luego le pregunta cuántos años era que ella tiene, a lo que Kanna dice que tiene 12, a lo que el extrañado le pregunta si es una enana, ya que está muy flaca, pero por detrás se acercaría Jenna, quien se ve molesta. Esta le pregunta si esa niña es su hija, cosa que deja pasmado a Aarón por un momento para luego decirle que no, que ella solo es una maga que encontró por ahí, diciéndole además que Jenna está corta de personal, así que le dice que la vea como una empleada más. Al escuchar eso, Jenna miraría a Kanna y luego la abrazaría diciendo que era imposible que una niña tan linda como ella sea hija de Aarón.
diciéndole que seguro la paso muy mal mientras le pregunta cómo se llama. Kanna le diría su nombre a lo que Jenna le diría con cara de avaricia que ese es un lindo nombre, pero de paso le pregunta cuántos vasos de cerveza puede enfriar, a lo que Kanna le dice que 300, lo cual emociona mucho a Jenna mientras que Aaron piensa en si debería irse ya a trabajar. Luego veríamos la rutina de trabajo de Aaron, la cual empieza con primero saludar a su jefe, para luego ir al mercado y vigilar la zona, aunque él le dice a sus subordinados que tomen varias manzanas sin pagar, lo cual molesta un poco a los comerciantes, pero no se quejan ya que gracias a Aaron, los matones ya no molestan en el mercado. Luego vemos como Cal y Pole están extorsionando a un hombre, pero luego Aaron aparece y les dice que sean más amables ya que él también es un contrabandista, añadiendo que dejen ir al hombre por una parte del dinero y que la otra se la quede él, cosa que a Cal pone muy feliz mientras le lanza una manzana. Más tarde, vemos a Aaron vigilar la entrada mientras piensa que ya no vendrá nadie más, pero entonces un hombre con aparente falta de derecho se le acerca y le dice que las flores de Caserdick no se marchitan. Aaron le pregunta si acaso Scar lo envió de nuevo, pero el hombre de chocolate le dice que no pronuncie su nombre en vano ya que este es la sombra de Caserdick, pero Aaron no le daría tanta importancia mientras le dice que vaya al grano. Así que el chocolate le dice que últimamente entra mucha gente nunca antes vista en Caserdick, los cuales muchos de estos se hacen pasar por comerciantes, lo cual implica que se están realizando actos sospechosos. A su vez que le entrega un registro, Aaron lo leería y este diría que hace más de 3 días que ciertos individuos llegaron a la ciudad y que por lo tanto Aaron debe honrar su palabra sobre cierto trato. Aaron al terminar de leerla apretaría la hoja y la lanzaría mientras dice que él está muy ocupado, así que será mejor que le hablen con claridad y que le diga a Scar que deje de jugar a las casitas, aunque el hombre chocolate le dice que no están jugando a eso para luego irse mientras Aaron piensa en cómo últimamente llegan muchos extranjeros a la ciudad y que eso es bueno para la economía. Pero él notaría como un carruaje estaba llegando. Aaron despertaría a Carter para decirle que es hora de ganar dinero mientras detiene al carruaje. Aaron le diría al chofer que se detenga, pero al verlo, este notaría al instante una presencia extraña en este, luego piensa en si primero debe arrestarlo, pero entonces Carter se adelanta y saluda al hombre, el cual se llama Dornoir. Carter presentaría a Dornoir a Aaron diciéndole que él es un comerciante asignado a Caserdick por el grupo comercial Mossack. Dornoir halagaría a Aaron diciéndole que no esperaba fuera tan guapo mientras le ofrece unas monedas, pero Aaron al verlo aún sentiría algo raro, pero aún así lo tolera por las monedas, diciéndole que a partir de ahora lo llame hermano Aaron. Luego Carter le pregunta al comerciante si de casualidad tiene más de lo que le dio la última vez. A lo que Dornoir le dice que sí y le entrega un frasco el cual dentro tiene unas medicinas para dormir, pero a Aaron le parece algo raro, aunque Carter pensó que él se lo quería quitar, pero el otro le dice que no hará eso. Luego Aaron dice que a pesar de todo, aún así deben revisar la mercancía que trae, poniendo su mano en el hombro mientras dice que espera no traiga nada sospechoso, aunque Dornoir dice que si tal cosa es así, deberá pagar más por la tarifa de peaje, pero Aaron vería que este tenía un tatuaje raro en su cuello, pero su vista es interrumpida por Carter, quien lo llama y le dice que vea algo del carruaje. Aaron miraría y vería que dentro hay una gran cantidad de cadáveres de cabras. Aaron le pide a Dornoir una explicación, a lo que éste lo mira fijo, pero simplemente le daría una bolsa con dinero mientras dice que son las cabras de un amigo carnicero que falleció. Cosa que Aaron acepta mientras toma la bolsa y le da la bienvenida a Caserdick, pero cuando Dornoir se alejó lo suficiente, lo miraría y diría que pronto esta ciudad se convertiría en un infierno. Luego Aaron diría que Dornoir es alguien raro mientras recuerda lo que el hombre chocolate le dijo sobre los falsos comerciantes, recordando cómo la carta decía que por favor sea considerado consigo mismo. Más tarde, vemos a Aaron junto con Vernon y Breck, hablando sobre cómo Charlotte invitó a salir a Breck, el cual dice que ambos fueron a ver la ejecución pública. Aaron pensaría en que Charlotte sabe actuar bien mientras piensa en cómo en este mundo ven las ejecuciones como algo cultural. Luego Breck le dice a Vernon que pensaba en darles algo del pan que su madre horneó el día de hoy. Esto último sorprende a ambos, quienes preguntan si se trata del famoso pan de pescado, una especialidad culinaria de la madre de Breck, la cual solo de pensar en esta, hace que tanto a Aaron y Vernon abran la boca y vomiten, a lo que Breck reacciona diciendo que el pan de pescado no tiene nada de malo y que es una receta famosa del país de origen de su madre. A lo que Aaron pregunta si acaso en ese país les quitan la lengua y nariz para no sentir el sabor y olor del pan. Luego le dice que con el debido respeto a su madre, ese pan sabe a mierda de perro.
Luego le pregunta a Bernan si se encuentra bien, a lo que éste le dice que sí, pero de la nada a Aarón se le acerca de nuevo el hombre chocolate, quien estaba por decir un acertijo, pero Aarón, harto de eso, le diría que no y le da un puñetazo para luego tomarlo de la camisa y arrastrarlo hacia afuera mientras le desea a Breck que sea feliz. Luego vemos a Aarón arrastrar al chocolate a un callejón donde se encuentra un hombre, el cual le dice que recuerde su juramento de apoderarse de Caserdic, donde él reinara en las sombras y Aarón en el sol, y que esa promesa pronto se cumplirá. Este hombre era el tal Scar, el autoproclamado sombra de Caserdic. Luego Aarón se le acerca y le pregunta si acaso quiere morir, diciéndole que no debe llamar a la gente mientras come y que además su sombrero es ridículo, tomándolo de su cabeza y preguntando qué pasa con este grupo tan raro que tiene, preguntando si acaso no han dormido demasiado. Aunque los secuaces de Scar no saben lo que es dormir mucho, luego Aarón estira la oreja de Scar mientras le dice que le dijo que dejara de jugar a los justicieros vecinales, pero Scar le dice que por favor lo escuche, diciéndole que recuerde sobre lo que le dijo sobre los extranjeros que llegaban a la ciudad, diciéndole que en efecto estos planean algo, ya que estos evitan la mirada de Scar y su grupo y que por lo tanto creen que algo pasará pronto y que por lo tanto deberían aumentar su alcance. Pero Aarón lo toma de la oreja diciéndole que no se preocupe, ya que los guardias se ocuparán de eso. Luego le pregunta si acaso ha estado teniendo problemas trabajando en la carpintería, llamándolo por su nombre verdadero, el cual es Jackson. También le diría que su padre lo está buscando, a lo que Scar rápidamente se iría con su grupo al oír eso. Luego Aarón pensaría en eso y como algo pasará pronto, así que no habrá problema alguno si tiene un poco más de cuidado a partir de ahora. Más tarde, vemos a Aarón tocando la puerta de una casa donde la puerta sería abierta por un hombre llamado Dalus, el cual era el verdugo de la ciudad junto con su hijo Tad. Este último halaga la armadura de Aarón diciendo que se ve genial. Luego Aarón le da una manzana mientras piensa como esta familia aún es algo sangrienta. Dalus le pediría disculpas por la manzana, pero Aarón le dice que no importa. Dalus pregunta si atrapó a esos 6 prisioneros para la ejecución, diciéndole luego que escuchó que Aarón ahora es parte de una organización llamada Lobo Solitario del grupo Carzan, a lo que Aarón le dice que en efecto es cierto. Luego este le da una bolsa con dinero, la cual es una comisión de adelanto de parte de Nova, diciéndole también que el señor Caserdic asistirá a la ejecución y que por lo tanto, Nova quiere que él vea la mejor técnica en la ejecución, a lo cual Dalus dice que no se preocupe, ya que él le mostrará la mejor, mencionando también que esta vez llevará a Tal, ya que debe prepararlo para el negocio familiar, a lo que Aarón pregunta si ya tiene edad para eso, mientras a su vez piensa en cómo en esta época dicen que el hijo de un granjero será granjero y lo mismo con el hijo de un verdugo, y que si bien esto es natural en un mundo como este, no le parece adecuado de transmitir a un niño. Dalus comentaría que su esposa huyó por el miedo de las ejecuciones, pero que aún así, Aarón se siente cómodo estando con ellos, así que le agradece estar con él. Aarón le dice que no debe agradecerle, ya que si no es por ellos, no tiene otra razón para quedarse además de ladrón de ropa interior. Más tarde vemos a un grupo de hombres sospechosos hablar sobre cómo sus operaciones no han salido como esperaban por la vigilancia de Scar y que además el ataque a Vivian Caserdic también fracasó, así que deben actuar rápidamente. Es entonces que vemos a Dornoir, quien dice aprovecharán la ejecución que se hará en unos días para tomar el corazón de Vivian, pero entonces uno de los hombres pregunta si acaso el guardia que está al lado de ellos está muerto o dormido. Por lo que vemos a Carter, quien está completamente dormido. Días después, llegaría el día de la ejecución. Mientras tanto vemos a unos borrachos sorprenderse por el hechizo para enfriar cerveza de cana, por lo que esos le dirían que tome todo su maldito dinero y enfríe sus cervezas. Por otro lado, vemos a Jenna ofrecer pan con mermelada para que coman junto con el vino. Luego vemos como Bernan se queja preguntando por qué está haciendo esto, mientras que Cal le dice a un niño que no se atreva a robar pan. Luego Jenna le dice a Aarón que es un genio por sugerir vender pan y vino, ya que así tienen muchos clientes y que además la cerveza de cana era muy popular. Aarón pensaría en que tuvo razón al llevarla con él, aunque Aarón pensaría en que se le ocurrió la idea del pan al hacerla pasar por sangre, como si la gente comiera el pan untando la sangre de criminales, pero su pensamiento es interrumpido por Jenna, quien le pregunta por qué se llevó a Cana. Aarón le dice que él solo quería cervezas frías, pero Jenna le dice que sabe que no lo hizo solo por eso, ya que no es frecuente que él se interese por la gente. Es entonces que Aarón le cuenta que una vez en una noche fría y lluviosa encontró a un gato abandonado, por lo que se lo llevaría y criaría. Esto le gustaría mucho a Jenna, mientras que por detrás,
Vernon llama a Aarón reclamándole que su grupo está de descanso el día de hoy por lo que no entiende por qué están aquí, a lo que Aarón le responde que él recibió información sobre que algo pasara así que lo necesita de encubierto y que vigile a la gente. Esto emociona a Vernon pero Aarón le pregunta dónde está el resto del grupo, a lo que Vernon explica que Greg está con Charlotte y Carter está durmiendo en su casa, mientras tanto en otro lado. Vemos unos calabozos en los cuales se encuentran Ted y Aarón. Ted lo saluda mientras que nuestro prota le pregunta qué hace aquí, a lo que Ted le dice que los invitados están nerviosos así que él los está calmando. Es entonces que vemos a los prisioneros que serán ejecutados, diciéndoles que su padre es experto en cortar cabezas y que si no temen, harán su muerte rápida y sin dolor. Aarón lo felicita por su acción pero entonces uno de los hombres se acercaría a Aarón y trataría de decirle algo pero Aarón le dice que no lo entiende. Luego Aarón saca las llaves y les dice que ya es hora. En la siguiente escena vemos cómo están por ejecutar a un hombre. Este sería ejecutado lo cual causa que el público grite de alegría mientras que Aarón lleva al siguiente prisionero. Este pensaría en cómo las ejecuciones hacen que la gente pueda liberar su violencia interna contenida, además de que el gobernante puede usar esto para demostrar su autoridad. Además este evento es más importante de lo normal ya que Aarón recuerda cómo Nova le dijo que estos criminales asesinaron a un noble de una ciudad llamada Carsan y que por lo tanto el señor de Caserdic espera sus muertes ya que éstas serán una especie de acto diplomático y que por lo tanto no puede haber ningún problema pero Aarón notaría a alguien sospechoso en el público el cual Aarón identificaría como Dornoir. Este no entendería qué hace él aquí, pero entonces una gran explosión ocurriría, causando pánico y gritos entre la gente. Aarón rápidamente se movería en busca de Dornoir pero entonces otra explosión ocurre pero esta vez debajo de la familia del señor Caserdic. Los guardias dirían que deben proteger a su señor mientras Aarón mira el espectáculo pero entonces él recordaría que se supone él está a cargo de la seguridad dentro del castillo y por lo tanto si Fulputz muere, su cabeza sería cortada. Luego Aarón halaga a Dalus por seguir trabajando incluso en estas circunstancias pero él solo dice que está haciendo lo que un verdugo hace a lo que Aarón dice que él también hará lo que un capitán debe hacer. Así que este se lanzaría de lleno a la acción. La gente seguiría en pánico mientras que Pole y Vernon trataban de mantener el orden. Por otro lado, Greg y Charlotte guían a la gente mientras que Jenna abraza a Kanna y le dice que todo estará bien. Luego Aarón se reúne con ellos mientras trae a dos niños asustados, preguntando si vieron a alguien sospechoso. Greg pregunta qué tipo de sospechoso, a lo que Aarón habla sobre el tipo con la capucha. Greg y Vernon dirían que eso sí es sospechoso mientras que de fondo, vemos a Dornoir observándolos con la señorita Vivian en brazos. Aarón al ver eso se daría cuenta que el objetivo de este ataque también era ella, así que ordenaría a la cuarta unidad que lo siguieran y atraparan al criminal ya que si no, ellos serían los siguientes en ser ejecutados. Más tarde, vemos a Aarón y Vernon buscando en los alrededores mientras que Vernon le pregunta si esto no le recuerda a cuando busco a Hans, pero Aarón le dice que no invoque a la mala suerte. Luego Aarón añade que el señor Fulputz sigue vivo pero que lamentablemente un guardia quedó dentro de la explosión y murió a lo que Aarón dice que de todas formas los caballeros no son de fiar. Pero entonces él notaría como a un lado se encuentra con Ben el cual está bastante mal herido. Este saluda a Aarón quien le pregunta si lo golpearon, a lo que Ben le dice que eso es muy obvio. Aarón dice que siente que a él le dan una paliza cada vez que lo ve, preguntándole si en serio es un caballero, mientras que le da una poción curativa. Ben le diría que quien lo atacó fue un brujo y que además hay un traidor entre los guardias así que le dice que tenga cuidado. Esto deja pensativo a Aarón pero esto se ve interrumpido por un grito familiar a lo lejos, el cual tanto Aarón como Vernon identifican que se trata de Cal. Luego vemos a Cal y Greg en el piso mientras que frente a ellos hay un hombre gigante y azul quien le pregunta qué hace, ya que le dio solo un golpe a Cal y este está exagerando mucho. Cal lo miraría y le diría que por favor espere un momento. El hombre azul esperaría y de la nada Aarón aparece destruyendo la pared de un edificio y tomándolo del cuello. El hombre azul se pregunta quién es esta persona y cómo es posible que tenga tanta fuerza y poder. Aarón le pregunta quién es él, diciendo también que se ve más débil que el demonio que enfrentó la otra vez. Él le apretaría el cuello hasta casi matarlo para luego tirarlo en el suelo y decirle que será mejor que comience a hablar a lo que el hombre azul confiesa y dice que todo lo planeó el brujo y que además este apunta hacia el corazón de Vivian. Esta reacción sorprende un poco a Aarón y sus compañeros por su rápida confesión. Luego el hombre dice que su base está en un lugar llamado Turumba y que el brujo es sirviente de un demonio. Aarón pregunta por qué quieren a Vivian, pero el hombre le jura que no sabe la razón. Ante tal cooperación por parte del pitufo, Aarón decide perdonarlo y le encarga a sus compañeros que se encarguen de él.
Luego Aarón piensa en la información que ha recabado y se pregunta cuál es la verdadera razón de todo. Pero entonces Carter lo llama apareciendo desde las sombras. Aarón le pregunta si durmió bien, diciéndole que debería seguir descansando, pero extrañamente Carter le dice que no hace falta, acercándose a él y diciéndole que cuando uno no duerme bien, no puede diferenciar si está despierto o no y que se siente como estar en un sueño con niebla. Es entonces que vemos como Carter saca una espada por detrás y trataría de atacar a Aarón, pero este rápidamente bloquea el ataque mientras que Carter le dice que le hará sentir un sueño eterno. Luego vemos un recuerdo de Carter, el cual nos cuenta cómo en su niñez, su pueblo pasó por una terrible hambruna donde solo habían raíces de árbol y ratas para comer, pero que un día, para suerte de ellos, la carne volvió a la mesa de su familia. Todos comieron carne ese día, siendo un día que él realmente disfrutó, pero que lamentablemente su hermano no, ya que éste fue asesinado la noche anterior a eso por su propio padre, ya que éste estaba muy enfermo para trabajar, así que desde ese día, no ha podido dormir bien ni una sola noche. Es entonces que volvemos al presente, donde Carter ataca ferozmente a Aarón, quien bloquea los ataques. Luego este aprovecha una abertura y trata de atacarlo, pero Carter lo esquiva y le pregunta si ve lo fuerte que se ha hecho. Aarón pregunta si es porque logró dormir bien, pero Carter dice que eso último se debe a la medicina que Dur-Noir le dio. Aarón pensaría en cómo eso ha hecho que la fuerza y agilidad de Carter aumentaran drásticamente, pero que a pesar de eso, Aarón nota que Carter siempre tuvo un talento natural para la lucha, siendo esto algo que él nunca llegó a aprender, pero que sin embargo aún le falta experiencia. Es entonces que Carter trata de darle un estoque a Aarón, pero este lo esquiva, causando que la espada quede incrustada en la pared. Esto enfurece a Carter, el cual imbuye su brazo izquierdo con energía demoníaca para atacar a Aarón, pero este fue más rápido y lo esquivaría, atravesándolo con su espada mientras le dice que lo perdona. Luego vemos cómo Carter tiene una alucinación de su hermano mientras que dice que tiene sueño, cayendo sobre Aarón mientras este le dice que duerma bien y que le dará la mejor canción de cuna de todas. Mientras tanto, en otro lado, vemos a unos guardias heridos en el piso mientras que vemos a Dur-Noir junto con Vivian. Este se quejaría de que los caballeros son muy persistentes, pero que eso ya no importa porque finalmente tiene a la amada del mana. Este sacaría un cuchillo mientras piensa en que todo lo que tiene que hacer es comerse el corazón de Vivian, pero entonces una voz por detrás lo llama. Dur-Noir miraría por detrás y vería que se trata de Aarón, quien le dice que debe hablar seriamente con él. Dur-Noir respiraría aliviado ya que pensó se trataba de Ben, pero que en realidad se trataba de Aarón, diciéndole que él solo es un guardia de mierda mientras invoca a varias criaturas a su alrededor a las cuales envía para atacarlo. Pero Aarón sacaría su espada y cortaría la cabeza de una de las bestias, pero Dur-Noir controlaría la cabeza cortada y haría que ésta muerda el brazo de Aarón. Este se sacaría la cabeza rápidamente, pero sentiría como una magia maldita se adentra dentro de él, sintiéndose más lento y pesado. Luego Dur-Noir le pregunta si acaso podrá luchar contra su ejército de bestias siendo ahora tan lento y pesado, pero Aarón se burlaría diciendo que es demasiado pequeño para decirle ejército. Ante esto, Dur-Noir ordenaría a sus bestias atacar. Aarón le diría que si se apega a las reglas, él debería capturarlo con vida, pero dado que engañó a uno de sus subordinados para que hiciera un trato con un demonio, él lo mataría aquí mismo. Aarón se enfrentaría ferozmente a todas las bestias, acabando con ellas fácilmente mientras que Dur-Noir lo observa con odio, así que este con sus poderes le lanzaría otro monstruo a Aarón, el cual lo atraparía y trataría de envolverlo. Dur-Noir le preguntaría qué le parece, diciéndole que este es un monstruo que ni siquiera un caballero podría derrotar, pero aún así Aarón le dice que lo hará pedazos, cortando en pedazos al monstruo mientras le dice a Dur-Noir que repita lo que dijo porque no lo escucho. Es entonces que Dur-Noir muy enojado le diría que todo se acaba ahora, así que sacaría un frasco el cual tiraría al piso, causando que frente a Aarón aparezca un dragón monstruo. El dragón rugiría con violencia mientras usa su cola para atacar a Aarón, el cual por poco esquiva el ataque, lo cual sorprende al brujo. Aarón entonces se sube a la cola del dragón y se lanzaría sobre este, dándole un ataque el cual no le haría ni un rasguño al dragón. Aarón, al darse cuenta de eso, pensaría que deberá atacarlo de otra forma, así que se lanzaría directo a la boca del dragón, siendo tragado por este. Dur-Noir pensaría que finalmente derrotó al guardia, pero mientras tanto dentro del dragón, Aarón pensaría que la infiltración fue un éxito. Luego Aarón tocaría su pecho y trataría de despertar al demonio, el cual pregunta si lo llamo, a lo que Aarón recuerda a la vez que le mostró ese poder de aura, diciéndole que quiere que se lo dé de nuevo,
el demonio ante eso le diría que él sigue siendo alguien arrogante y estúpido pero que aún así es interesante así que por lo tanto le prestara su poder con una condición. Aarón pregunta ¿cuál es? A lo que el demonio le dice que la condición es que no vuelva a llamarlo idiota o bastardo, ya que si bien no sabe lo que significa, él se siente muy mal o raro al escucharlo. Aarón acepta por lo que empezaría a sentir el poder del aura, sintiéndose muy pero muy poderoso. Entonces vemos como desde dentro, el dragón sería atacado múltiples veces, causando que grite de dolor mientras Durnoir mira sorprendido al ver que Aarón está usando el poder del aura, preguntándose si acaso Aarón era un caballero todo este tiempo, pero entonces el cuerpo del dragón caería muerto al piso, mientras que Aarón se abre paso entre los restos del dragón. Durnoir le preguntaría quién es él y si acaso él es un enviado de la familia real, pero Aarón se mantendría en silencio mientras le dice que él solo es un guardia, para acto seguido cortar su cabeza de un corte. Luego el silencio volvería a la noche, mientras que Aarón guarda su espada y nuevamente se lamentaría por la muerte de Carter. Luego él se iría mientras que detrás de él, la cabeza de Durnoir empezaría a decir unas palabras raras, causando que magia se junte a su alrededor. Aarón notaría eso y se daría cuenta de que aún tiene magia activa después de muerto. Así que rápidamente iría donde Vivian pero entonces un rayo de magia oscura cae en la zona, pero Aarón pudo alejarse junto con Vivian mientras mira como frente a él, Durnoir se ha convertido en un gran demonio.